Ahora vamos a ver más temas en la programación orientada a objetos. Vamos a iniciar en este módulo con los enumeraciones. ¿Cómo son las enumeraciones? ¿Cómo podemos definir y en qué casos podemos utilizar? Para eso vamos a crear un nuevo paquete, así que vamos a ir aquí a Source y vamos a crear un nuevo paquete. A este paquete le vamos a llamar enumeraciones. Ponemos Finish y ya tendríamos creado nuestro paquete enumeraciones. Aquí vamos a crear una clase, en este caso un archivo de tipo enumeración. En este caso simplemente si no aparece acá Java enumeración, puedes ir acá a Other y en esta parte puedes seleccionar por ejemplo Java enum para trabajar con enumeraciones. O si no, simplemente puedes crear una clase normal, que sería Java Class. Por ejemplo, yo voy a crear una clase normal. Y en este caso, por ejemplo, lo que voy a poner es el nombre de la clase, se va a llamar días. Vamos a almacenar o vamos a trabajar con los días de la semana. Entonces ponemos finalizar, aquí nos va a crear una clase normal, que es public class días, pero este código class, el keyword class, lo vamos a cambiar por enum. Entonces en este caso ya no es una clase normal de Java, sino que es una enumeración. En este caso, en enumeraciones, nosotros podemos colocar valores. Estos valores son valores estáticos y valores finales, que no se pueden modificar ni tampoco cambiar esos valores. Entonces, aquí, por ejemplo, una enumeración puede ser los días de la semana, los meses del año, o el nombre de los países, o entre otros. Si nosotros ponemos aquí los días de la semana, por eso el nombre de esta enumeración se llama días. Entonces, podemos poner aquí de pura mayúscula, puedes poner de pura minúscula, pero es una buena práctica en Java poner de pura mayúscula los elementos de la enumeración. Voy a poner aquí, por ejemplo, domingo. Cada elemento podemos separar con coma. Y así ahora, después de domingo, yo puedo poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el último que sería sábado. Y listo, y como verás cada elemento está separado con coma y nosotros lo tenemos que poner de esta forma, y de hecho al último si deseas puedes dejar con coma o también sin coma, ya que es el último elemento de esta enumeración. De hecho aquí tengo un error, es domingo. Ahora que ya tenemos creada esta enumeración y aquí tenemos los valores, estos valores son estáticos y finales, o sea que nosotros no podemos modificarlo, pero sí podemos acceder de manera directa, como los métodos estáticos y los atributos estáticos, o sea que podemos acceder desde otra clase de manera normal, pero son finales que no se pueden modificar. Vamos a ir a nuestro paquete test y aquí vamos a crear un nuevo archivo, en este caso le vamos a llamar test enumeraciones. Ponemos finalizar y aquí nosotros tenemos que crear nuestro método main. Así que ponemos public static void main. Generamos nuestro método main y vamos a importar también todas las clases del paquete enumeración. Así que aquí vamos a poner import del paquete enumeraciones. Y aquí vamos a poner asterisco para importar todas las clases que van a estar dentro de ese paquete, ya sean clases normales o enumeraciones como en este caso. Entonces, para utilizar o para acceder a esos valores, simplemente llamamos por el nombre de la clase y el valor que contiene. Si nosotros queremos imprimir un día de la semana, que puede ser lunes, pues perfectamente podemos poner de esta forma lunes. Pero también podemos utilizar las enumeraciones que podemos poner utilizando el nombre de la clase o el nombre de la clase que es enumeración, punto, y poder acceder a estos valores. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir domingo, simplemente ponemos días.domingo. Y así nosotros, por ejemplo, aquí, de esta forma nos va a devolver domingo. Y si nosotros queremos el otro valor, entonces simplemente, por ejemplo, para mostrar vamos a utilizar systemout.println y aquí, por ejemplo, ponemos días, punto, en este caso podría ser lunes. Y en este caso nos va a devolver simplemente el valor, en este caso domingo o lunes. Y así podemos utilizar estas enumeraciones. En este caso solo hemos visto cómo funcionan las enumeraciones, pero más adelante cuando vamos a construir nuestro proyecto vamos a ver cómo podemos aplicar en nuestro proyecto
estas enumeraciones. Hasta ahora hemos visto una enumeración básica, en este caso simplemente le colocamos los valores y ya está. Vamos a ver una enumeración un poco más compleja, en este caso que tenga valores cada valor de la enumeración. Vamos a crear, por ejemplo, una nueva clase para esto en el paquete enumeraciones, un archivo de tipo enumeración. Esto se va a llamar continentes. Ahora aquí, como verás, cuando creo un archivo de tipo enumeración, automáticamente en vez de poner class, se coloca enumeración. Este va a contener valores como por ejemplo África y entre paréntesis vamos a poner la cantidad de países que tiene África. Al día de hoy tiene 54. Esto es un ejemplo. Vamos a poner en este caso el siguiente, que podría ser Europa. Y esto tiene una cantidad de países que va a ser 50. Aquí tenemos que separar con coma cada elemento. Los valores de la enumeración también tienen sus valores. Vamos a hacer de esta forma, por ejemplo, para Asia, países 48, América, países 35 y Oceanía, que tiene 14 países. Como verás aquí nos está marcando como error. De hecho aquí tengo que separar con coma nada más. Como verás aquí como que nos marca como error. Lo que tenemos que hacer es que para manejar estos valores tenemos que crear un atributo. En este caso tiene que ser final porque estos valores son finales que no se van a modificar. Entonces vamos a poner de tipo private porque lo vamos a utilizar simplemente en esta clase. Así que ponemos private y va a ser de tipo final, de tipo entero y le vamos a llamar países. En el último elemento vamos a colocarle punto y coma porque aquí terminan los elementos de la enumeración. Ahora en esta parte nos dice que nosotros tenemos que crear un constructor, así que vamos a poner private, continente, porque estos constructores son los que van a manipular los datos, prácticamente los valores de cada elemento de la enumeración. Así que aquí el país que estamos redefiniendo vamos a recibir en esta parte int países. Ahora, como verás, ya se arregló todos los errores que estaba marcando, porque prácticamente este variable que hemos creado era para manipular estos valores de cada elemento de la enumeración. Y así que en este constructor lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a poner this, vamos a llamar a países que hemos creado ahí de tipo private. Y esto va a ser igual a países que vamos a recibir. Esto es lo único que va a tener nuestro constructor. Ahora, para sacar los países o los valores de cada elemento de la enumeración, por ejemplo, el número de los países, lo que vamos a hacer es crear un método get. Así que vamos a poner, esto va a ser de tipo public, y esto va a devolver entero y va a ser get países. Y esto lo que va a retornar es this.países, lo que va a contener este variable países. Prácticamente de acuerdo de qué valor vamos a utilizar, pues aquí se va a cargar y lo vamos a retornar. Estas son las enumeraciones un poco más complejas. En este caso tenemos elementos de los continentes y aquí tenemos los valores de cada elemento. Cada elemento, si nosotros tenemos más elementos, podemos poner con coma y así o manejar más elementos. Por el momento tenemos la cantidad de países. Ahora, de la forma como está funcionando aquí con el constructor es que este elemento va a venir aquí al constructor y lo vamos a pasar al constructor cada elemento. Es por eso que aquí hemos creado un atributo privado de tipo final para que este elemento que vamos a pasar no se modifique, porque aquí dentro del constructor este elemento que estamos enviando lo vamos a pasar a esta variable al momento de trabajar con cada uno de estos elementos. Si nosotros trabajamos con África, pues el valor de África, el elemento de África vamos a pasar aquí y a la variable países vamos a pasar ese valor. Entonces ahora aquí para que nosotros podamos acceder y obtener estos valores, pues creamos un método getPaíses y así nosotros vamos a poder que elemento de qué continente se ha pasado a esta variable que es de tipo private y de tipo final. Entonces voy a pasar a mostrar uno de sus valores de la enumeración continente. Entonces aquí, como ya he importado todas las clases del paquete enumeraciones, simplemente puedo hacer lo siguiente. Continentes, punto, por ejemplo, América.
y ya está. Si yo paso a ejecutar esto, pues me va a devolver el continente, que es América, como lo hemos hecho en esta parte. Ahora, si nosotros queremos acceder cuántos países tiene País América, más o menos lo mismo vamos a hacer, pero en este caso vamos a poner get países. El método get países para conseguir la cantidad de países que tiene el continente América. Si pasamos a ejecutar esto, pues nos va a devolver como América y también en la segunda prácticamente estamos accediendo a la cantidad de países que contiene el continente América. Para manipular más, lo que podemos hacer es crear una variable de tipo continente. Aquí, por ejemplo, vamos a poner continente nada más de la clase continentes o de la enumeración continentes. Y esto va a ser igual a continentes.américa. Seleccionamos esto y lo siguiente que vamos a mostrar dentro de systemout.println, vamos a utilizar esta variable continentes y vamos a acceder simplemente a get países para acceder más directo para obtener el país del continente América. Entonces si ejecutamos prácticamente nos va a devolver lo mismo, que es 35. Si nosotros América cambiamos por ejemplo por Europa, lo que va a pasar es que nos va a devolver la cantidad de países de Europa. Entonces, de esta forma, o más o menos de esta forma, es como se trabaja con las enumeraciones.